Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una camisa tipo body como esta para bebé. Coge lápiz y papel y apunta los materiales que necesitaremos. Los patrones los tenéis disponibles en varias tallas gratuitos en el blog www.omodernmyddiy.com. Entra en el blog, descarga los patrones e imprímelos en folios DIN A4. Luego une los folios con cinta adhesiva por las flechas, como se está indicando en el vídeo, y recortáis por la talla seleccionada. Vamos a comenzar por cortar las piezas de patrón. Extendemos bien la tela en una superficie plana. Con el derecho hacia adentro doblamos una pestaña de la tela al hilo como estáis viendo. Esta pestaña tiene que ser lo suficiente grande para que nos quepa el patrón que tenemos recortado. Luego alfilerearemos el papel de patrón a la tela. Ya veis que el delantero de este body tiene que coincidir la mitad con la doblez de la tela. Y recortaremos a 1 centímetro de todo el contorno del patrón. Cuando hayáis terminado, vais a ver que tenéis una marca justo en el centro del patrón que ya está puesta en el patrón que os podéis descargar del blog. Cortamos con las tijeras por el centro una línea hasta ese punto o esa marca que hemos hecho. Luego vamos a doblar la tela como hemos hecho antes con el derecho hacia adentro para encajar lo que sería la parte trasera. Tenemos que asegurarnos bien que el centro del patrón coincide con la doblez de la tela y que quedan centímetros suficientes de margen para luego recortar. Alfilereamos el papel de patrón a la tela y cortamos a 1 centímetro por todo el contorno de este patrón. Luego para la manga vamos a hacer lo mismo pero doblando 2 veces, es decir, doblamos una primera vez como estáis viendo en el vídeo y doblamos una segunda vez con lo que nos quedarán como unas 4 capas de tela. En este centro de la doblez de la tela vamos a poner la manga. La colocamos bien para asegurándonos de que coincide el centro con la doblez de la tela y que hay margen suficiente para luego recortar alrededor de la tela y alfilereamos el papel a las 4 capas de tela. A 1 centímetro de todo el contorno vamos a recortar lo que sería el margen para las costuras. En cuanto al margen de la manga, vamos a dejar como 2 o 3 centímetros para el bajo porque el patrón creo que viene un poco corto de manga porque no me cabía en el folio. Por eso dejad bastante y luego comprobáis la medida con el pequeño al que se lo vais a hacer. Tal y como estáis viendo, pero solamente en 2 de las capas de tela de la manga vamos a hacer una pequeña rajita o abertura. ¿Vale? Tenéis que ver que está como a 2 centímetros del centro del patrón y que solo se la hemos hecho a 2 capas de tela, es decir, esta raja solo va a un lado de la manga. Para el cuello dobla por la mitad la tela y vuelve a doblarla como estáis viendo, con el derecho siempre hacia adentro. Justo en la coincidencia de la doblez de la tela vamos a colocar la plantilla del cuello y vamos a recortar por todo el contorno a 1 centímetro de todo el contorno del patrón, excepto la doblez que lo dejaremos justo como está. El resto de piezas, tanto la solapa delantera como los puños de las mangas, lo vamos a cortar según nos indica el patrón que os he dejado en el blog. Son rectángulos simplemente que vamos a ir recortándolas según los patrones que os he dejado y dejando 1 centímetro de margen por todo el contorno. Vamos a comenzar a coser. Para ello vamos a primero coger la parte delantera, la que tiene la abertura en el centro, y la colocamos con el revés de la tela hacia arriba. Luego vamos a coserle primero la solapa. Para ello, con el derecho hacia abajo, cogemos uno de los rectángulos que hemos cortado para la solapa. Los hacemos coincidir justo las telas por la abertura o por el borde de la tela de la pieza de la solapa y cosemos a medio centímetro del borde de la tela. La otra pieza de rectángulo que hemos cortado para la solapa la colocamos también con el derecho hacia abajo
y la hacemos coincidir justo en la abertura y cuadrándola con el otra solapa que vamos a coser, y a medio centímetro cosemos hasta el final de la abertura. Le damos la vuelta y vamos a cortar justo en el final de la abertura unos cortecitos diagonales hasta llegar a la costura que acabamos de realizar. Colocamos la parte delantera con el derecho hacia arriba y sacamos por esa abertura la solapa como estáis viendo en el vídeo. Ahora vamos a hacer un pequeño dobladillo hacia el exterior de nuestra camisa, como estáis viendo. Si veis que es muy difícil para las principiantes, podéis planchar este paso, es más fácil. Luego vamos a coser a 1 milímetro aproximadamente en el borde de este dobladillo que acabamos de hacer. La otra solapa que nos queda por coser hacemos lo mismo y la volcamos hacia el exterior de la prenda. Sacamos la pieza rectangular por la abertura y le realizamos un pequeño dobladillo como estáis viendo en el vídeo y cosemos justo en el borde de ese dobladillo. Una vez que llegamos al final, una de las solapas la metemos, como habéis visto, hacia atrás y la que va a montar o la que vuelca la colocamos, como habéis visto, hacia adelante o hacia el exterior de la prenda. En la parte inferior le hacemos un pequeño dobladillo y le vamos a coser un rectángulo para afianzar bien esta parte inferior de la solapa. Si nos ha quedado exceso de la solapa, lo cortamos a ras del cuello. Ya veis que la solapa tiene que montar 1 centímetro. Colocamos la parte trasera con el derecho hacia arriba y encima, justo haciéndola coincidir por los hombros, la parte delantera. En la parte del revés del delantero le cortamos el exceso de solapa. Con un pespunte sencillo a 1 centímetro del borde de la tela, cosemos los hombros del delantero y trasero. Con una remalladora o un pespunte zigzag vamos a remallar los bordes de la costura que acabamos de realizar. Ahora le coseremos el cuello a la camisa. Con el cuello, como lo hemos cortado, justo en el centro le hacemos un piquete y vamos a hacer un piquete marcando también el centro trasero de la camisa. De esta manera tendremos una guía para ver si nos coincide perfectamente el cuello. Lo comprobamos y cuando lo tengamos con los derechos de la tela enfrentados, vamos a colocar el cuello, las dos piezas del cuello como habéis visto, y una de las pestañitas, una de la parte del cuello, la vamos a doblar hacia arriba medio centímetro, como estáis viendo en el vídeo. Cosemos como en el ancho de patilla o a 1 centímetro o a medio centímetro mejor de todo el contorno del cuello, un pespunte lineal uniendo estas dos piezas. No nos podemos olvidar de hacer la misma pestaña que hemos hecho en el lado contrario a medio centímetro. Justo en la curvatura que hemos hecho vamos a hacer unos pequeños piquetes para poder darle la vuelta con facilidad. Le damos la vuelta y nos quedará una parte un poco más salida que otra, que es la pestañita que no hemos cosido. Justo en la parte que tenemos más grande, es decir, la pestañita que no hemos cosido, la vamos a colocar con el derecho de la tela hacia abajo en el interior del body. Ya veis que tenemos el body con el revés hacia afuera y vamos a ir cosiendo por todo el contorno a medio centímetro de todo el contorno del cuello. Como este es un paso un poco más complicado, si eres más principiante es mejor que lo hilvanes antes de meterlo en la máquina de coser. De esta manera te quedará cuadrado perfecto el cuello donde tiene que quedar en su hueco correspondiente. Colocamos el body del derecho y vamos a volcar el cuello hacia el exterior de nuestra camisa body.
Para ello cogemos el cuello, ya veis que es por la parte de la pestañita que tenemos cosida, entonces metemos la costura que acabamos de hacer en el interior del cuello, sacamos bien el cuello, nos ayudamos si es necesario de unas tijeras o de un punzón y vamos a hacer un pequeño dobladillo por todo el contorno del cuello para coser como en el borde de este dobladillo el cuello a la parte delantera, tapando bien la costura que acabamos de realizar. De la misma manera que en el paso anterior, si eres principiante, es mejor realizar primero planchando este pequeño dobladillo para que nos quede igual por todos lados y luego hilvanando para finalmente meterlo en la máquina de coser. También vamos a realizar un pespunte al borde del contorno del cuello exterior, así nos quedará mucho más bonito. Corta dos pequeños rectángulos al bies de la tela para las aberturas de la manga, de unos 2 centímetros de ancho y el largo que te dé la abertura como estáis viendo. Es decir, mide la abertura que tú le has hecho a la manga de la camisa, que es más o menos de unos 4 o 5 centímetros y a partir de ahí cortamos este pequeño bies. Lo vamos a hacer para las dos mangas. Así vamos a coser esta pequeña plantilla al bies por el revés de la tela de la manga. Colocaremos las mangas de esta manera enfrentadas y con el revés hacia arriba porque así no nos equivocaremos donde tenemos que coser esta pequeña plantilla. Colocaremos las mangas del derecho y pasando por el interior de la abertura vamos a volcar hacia el exterior de la manga con un pequeño dobladillo este bies o plantilla bies que acabamos de realizar. Este paso lo vamos a hacer para ambas mangas y nos tiene que quedar este pequeño dobladillo saliente por el exterior de nuestras mangas. Una vez terminado, doblamos como estáis viendo por la abertura con el revés hacia afuera y le vamos a coser un pequeño pespunte diagonal para que nos quede bien. Colocamos el cuerpo de la camisa o el body con el derecho hacia arriba y vamos a comprobar que efectivamente nos da el hueco de la manga, justo coincide con la curvatura de la misma. Con el derecho en la manga hacia abajo y con el cuerpo del body o camisa abierto vamos a coser embebiendo la manga a 1 centímetro del borde de la tela lo que es toda la curvatura de la manga al hueco del cuerpo de nuestra camisa o body. Con la otra manga vamos a hacer lo mismo. Tenemos que asegurarnos bien de que la abertura queda en el trasero del cuerpo del body. Es decir, la abertura que le hemos hecho, que acabamos de hacer a la manga, nos tiene que quedar, digamos, en la parte trasera del body. Y vamos a coser a 1 centímetro la manga al cuerpo de nuestra camisa body. Remallamos con una remalladora o con una puntada en zigzag si no tenemos este tipo de máquinas la costura o el borde de la costura que acabamos de realizar. Con el cuerpo, con el derecho del cuerpo hacia arriba vamos a doblar por los hombros y por la mitad de las mangas. Ya veis como estáis viendo justo, hacemos coincidir bien la axila para que nos quede bien la costura y cosemos desde la manga hasta el final del body una costura lineal o sencilla a 1 centímetro de todo el borde de la tela. Haremos lo mismo para ambos lados cerrando de esta manera el cuerpo de nuestro body. Con una remalladora o una costura en zigzag remallamos todo el borde de la costura que acabamos de realizar. Y le damos la vuelta a nuestra camisa body, nos tiene que quedar de esta manera. Vamos ahora con los puños. Las plantillas que habéis recortado para los puños las vamos a doblar con el derecho en el interior y haciendo un pequeño doblez de medio centímetro como estáis viendo en el vídeo en uno de los lados y cosemos los laterales.
El otro extremo lo vamos a coser igual, es decir, lo colocamos con el derecho en el interior doblado por la mitad y con una pequeña pestañita de medio centímetro hacia arriba y cosemos el extremo. Hacemos lo mismo con el otro puño y lo doblamos con una pequeña pestañita a medio centímetro del borde de la tela. Una vez cosido el puño, lo volcamos y ya lo dejamos del derecho. Tendrá uno de los lados más largo que otro. El lado más largo, el que no tiene la pestañita, lo vamos a poner en el interior de la manga, como estáis viendo, y lo vamos a coser a medio centímetro de todo el borde. Le iremos haciendo unos pequeños pliegues al borde de la manga para que nos coincidan puño y bajo de la misma. Para asegurarnos que nos va a coincidir el puño o el tamaño del puño con el tamaño de la manga, con los pliegues, podemos hilvanarlo previamente. Una vez cosido, lo vamos a volcar hacia el derecho de la manga o hacia el derecho de nuestra camisa body. Metemos la costura que acabamos de realizar dentro de la manga y vamos a coser justo en la medida de la pestañita que habíamos cosido y coseremos al borde de este dobladillo que estamos haciendo para la terminación del puño de la manga. Este pequeño dobladillo tiene que tapar la costura que acabamos de realizar, es decir, la costura de unión entre manga y puño. Haremos lo mismo para las dos mangas. Y si veis que sois principiantes y no tenéis muy bien tomada la medida, es mejor hilvanar previamente para que nos salga la misma medida. Vamos a recortar dos tiras largas al bies de la tela, es decir, en la diagonal de la tela vamos a recortar unas tiras de unos 2 o 3 centímetros que luego nos servirán para la terminación de las piernas. Por el derecho del body, comenzando por uno de los lados de la entrepierna, vamos a coser a medio centímetro toda la tira al bies en el hueco de las piernas. Y la otra pierna la vamos a coser de la misma manera. Con otra tira bies vamos a colocarla en uno de los lados de la entrepierna y la vamos a coser por todo el contorno de la pierna hasta el final. Colocamos el body del revés y volcamos la tira bies hacia el interior del mismo. Vamos a colocar un elástico como habéis visto y la tira bies que acabamos de coser hacia el interior, rodeando o haciendo como de canutillo o de canal de este elástico. Vamos a ir cosiendo con el elástico dentro toda esta tira bies en el interior, con muchísimo cuidado de no pisar con la máquina de coser el elástico. Si ves que no eres capaz, puedes hacer primero lo que es el canal por donde va a ir el elástico y luego introducirle el elástico con una horquilla o un imperdible. Vamos a ir poco a poco haciéndolo por toda la curvatura de la pierna hasta el final, que será la entrepierna. Vamos a dejar este canal abierto para luego poder tirar del elástico y poner las piernas a medida como queramos. Lo mismo haremos para ambas piernas y luego tirando del extremo que hemos dejado suelto del elástico vamos a comprobar o vamos a ajustar la anchura del body o de la pierna al bebé que le estamos haciendo nuestra body camisa. De esta manera, así si el bebé tiene las piernas más gorditas, podemos ajustarlo a su medida. Luego remataremos el elástico para que no se escape. Ya solo nos quedarían las terminaciones en la entrepierna delantera y trasera. Recortaremos dos cuadraditos como los que estáis viendo, de un alto de 3 centímetros y el ancho nos lo va a dar la entrepierna del body. Y este va a depender de la talla que hayáis cogido.
Vamos a coser, como estáis viendo, dejando 1 centímetro al principio y al final sin coser y cosiendo por el resto del contorno en forma de U. Recortamos las esquinas para que no nos haga mucho bulto luego al volver y volvemos nuestro rectángulo hacia el interior del body. Sacamos bien las esquinas ayudándonos de un vuelve esquinas o de una tijera, con mucho cuidado de no rajar, y vamos a hacerle un pequeño dobladillo en el revés del body a esta solapa o a esta plantilla que acabamos de hacer. Coseremos justo al borde de la tela doblada hasta el final y que nos tiene que quedar la terminación bien conseguida. Lo haremos también para las dos piernas, tanto delantera como trasera, el mismo procedimiento. Y ya solo nos queda hacer los ojales, que serán 3 ojales para la solapa delantera, 3 ojales para la entrepierna y un ojal por cada puño de la camisa. Abrimos los ojales con un abreojales o con un descosedor con mucho cuidado de no rajar ni pasarnos y vamos a coserle los botones correspondientes. Son en un total 8 botones los que tenemos que coser. Y ya tendríamos nuestra camisa body para bebé terminada. Si queréis ver más fotos del resultado, lo tenéis en el blog que os dejo en la descripción de este vídeo. Y si te gusta la costura, el do it yourself, tejer y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios, no te pierdas este canal de YouTube y suscríbete. En él compartimos una gran cantidad de tutoriales y además estamos compartiendo un curso para aprender a coser paso a paso.